Bueno, vamos a dar continuidad a la tarea que tenemos prevista, que es la conferencia de el doctor Ricardo Yacoub. Ricardo, creo que tenés oportunidad de compartir pantalla. ¿Querés probar? Sí, la tengo ahí. Ahí está, Bueno, ahí está. Bueno, si querés ponerlo en modo presentación mientras que yo te voy presentando. ahí está. Bueno, perfecto. Bueno, entonces, buenos días a quienes se están uniendo en esta actividad que es la conferencia de apertura de las primeras jornadas latinoamericanas sobre envejecimiento y géneros de la UNDAV, que estamos organizando en forma conjunta con la UDUALC. Tenemos el placer de dar inicio a la actividad académica. Recién tuvimos la actividad de apertura con palabras de nuestras autoridades y contamos con un gran honor de que Ricardo Yacoub, el doctor Ricardo Yacoub, pueda hacer este inicio académico. Ricardo Yacoub es licenciado en psicología y es doctor en psicología por la Universidad Nacional, Universidad de Buenos Aires y además está a cargo de un grupo de investigadores muy prolífico y muy inquieto como es la cátedra en la cual él tiene a cargo, que es la cátedra de la tercera edad y vejez en la carrera de psicología de la Universidad de Buenos Aires. Y desde ese espacio, y además nosotros tenemos también el placer de que sea docente de la especialización en envejecimiento activo y saludable de las personas mayores de nuestra universidad. Desde ese espacio Ricardo viene reflexionando, recientemente publicó un libro, les sugerimos, ahora le pedimos a Ricardo luego cuando termine que nos comente de su nuevo libro recientemente publicado. Y desde todas esas investigaciones, Ricardo va a compartir con nosotros esta reflexión. Los riesgos de una generación violentada, las personas mayores LGTB+. Antes de darle la palabra a Ricardo, les recordamos que pueden compartir sus preguntas en el chat de YouTube y que quienes están siguiendo el chat nos van a hacer llegar a el Zoom todas sus dudas y consultas para que Ricardo, cuando termine con su presentación, las pueda contestar. Así que Ricardo, un gusto contarte en estas jornadas. La palabra es tuya. Adelante. Bueno, el orgullo, el honor es mío. La verdad que estoy muy contento de esto. Quiero decir algo que no lo tenía pensado para decirlo, pero la verdad que yo la admiro profundamente a Gladys por su conocimiento, por su fuerza para llevar a cabo emprendimientos como estos, pero fundamentalmente por su persona. Así que te quiero agradecer, Gladys, y bueno, estamos compartiendo muchos espacios juntos y es un placer. Y la verdad que poner estas jornadas en un momento político donde el tema de el género y la diversidad están siendo tan cuestionados, me parece que es de una valentía y es de una importancia enorme, como para poder mejorar la calidad de vida de, como se dijo hoy, de tantas personas, pero que en realidad digo, no solamente son las personas que les concierne lo que voy a hablar, sino creo que todas las personas que habitamos este mundo, el tener más libertad, el tener más posibilidades, creo que nos es una posibilidad para todos. Así que bueno, voy a empezar con esto y con la palabra riesgo, que fue algo que esta es una investigación que, como muy bien decía Gladys, tiene que ver con todo un equipo bastante grande. Hace mucho que estamos trabajando con este tema. Y la idea del riesgo fue algo que aparecía permanentemente, no era el objetivo de la investigación, pero que se convirtió, de hecho, en uno de los temas centrales. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son esos mapas que tienen que ver personas y personas que vivieron una generación muy particular donde la violencia era muchísimo mayor que la que podemos ver hoy y que llevaron a esto que dice esta persona? Uno desde muy chiquito empieza a esconderse en defensa de uno mismo. Esta frase que me parece
impresionantemente reveladora por el hecho de tener que esconderse, quizás lo que para otras personas es un dato de la realidad, lo que sienten, lo que viven, para otros puede ser una condición de tener que esconderse, y donde algo que rescato, quizás del análisis de discurso, cómo se trastoca este yo por el uno. ¿No? El uno, donde en realidad lo que las personas están describiendo es una percepción de sí que no es totalmente propia, sino que los otros ven en eso algo negativo, algo vergonzante, ante lo cual esta persona empieza a generar como una especie de caparazón para tratar de taparse de esta manera. Y por eso esta foto que en alguna medida lo alude. Cuando hablamos de percepción de riesgo es la definición que nosotros construimos en relación a lo que veíamos que las personas permanentemente distinguían y evaluaban los peligros y amenazas que tenían ante contextos diferentes, ante personas diferentes que se encontraban y donde la orientación sexual o la identidad de género aparecían como un tema peligroso. Esto obviamente va variando según las etapas vitales y vamos a ver acá cómo las infancias aparecen particularmente como un momento sensible, violento para los varones, para las mujeres aparecen en edades más tardías, cómo las épocas, el haber vivido en un país donde tuvo tantas dictaduras y donde la democracia fue cambiando, según también los gobiernos, pero fue cambiando un poco las miradas en relación a esto, los ámbitos, es decir, cómo hubo instituciones, espacios que fueron particularmente violentos con estas personas, las culturas locales, las diferencias entre las grandes urbes y y las ciudades de provincia o las ciudades más, o más pequeñas. Como decía un entrevistado, en las ciudades somos un montón de exiliados que venimos a vivir con un poco más de libertad. Los contextos de significación, es decir, cómo hay espacios como el teatro, como la cultura, donde pudieron ser nichos en los cuales las personas sentían que el riesgo se atenuaba, pero también cómo se van construyendo niveles de resiliencia, término que vamos a cuestionar un poco, pero que en alguna medida nos sirve para pensar cómo la gente puede ir construyendo defensas frente a estas cuestiones. Y en este punto, cuando nosotros hablamos de cómo aparecen contextos que son valorados, no solamente por el presente, sino por una historia a veces familiar, por una historia de agresiones, de violencias que van generando que las personas puedan volverse más frágiles o a veces más fuertes también, pero también como el análisis del presente, y por eso remarcaba hoy la dimensión política de este encuentro, es tan importante como para poder hacer ver cómo hay personas que vuelven a sentir el miedo, el riesgo ante situaciones que parecían haberse atenuado, y también el futuro, cómo una persona imagina que ese futuro va a involucrar nuevos riesgos, como por ejemplo las residencias para personas mayores o ciertas limitaciones que puedan encontrar en la capacidad de poder trabar sus propios espacios de protección, de cuidado. Entonces, en este punto, los recursos de afrontamiento se van dando en cada etapa vital y en este sentido, el riesgo en el tiempo aparece como un particular temor cuando ese riesgo se prolonga durante mucho tiempo, cuando las personas empiezan a sentir que hay una incapacidad de responder ante demandas externas que tienen que ver con poder ser discriminado, poder ser rechazado, poder ser violentado ante situaciones que para otros son habituales, normales. Esto puede generar un estrés continuo que va a poner en riesgo no solamente el bienestar, sino trastornos psicofísicos de los cuales más adelante vamos a mencionar. Nuevamente, una viñeta donde esta persona dice, hemos sido criados en la vergüenza también. La condición homosexual era una condición de vergüenza. En mi época era preferible ser ratero, por ejemplo, robar útiles o cosas y demás, y no ser puto. Acá la idea de criados en la vergüenza. Fíjense
La emoción de la vergüenza es una emoción particular que hace que la persona se retraiga, que busque esconderse del otro, porque como decíamos antes, en ese uno hay una condición que puede vulnerar al sujeto. Y fíjense, la condición homosexual era una condición de vergüenza. ¿Cómo se unen esta sensación de condición, de espacio, de peligro, de riesgo? Y concretamente, cómo se pasa del homosexual al puto, esta palabra que, al menos en Argentina y muchos lugares de Latinoamérica, que lamentablemente se usa muchísimo para ofender al otro, sigue dando cuenta de este deslizamiento de sentido donde la condición homosexual se convierte en este insulto. ¿Y por qué se convierte en esto? Porque en realidad cuando nosotros analizamos históricamente y analizamos históricamente la generación de personas mayores que hoy son personas LGBT y que fueron violentadas, podemos dar cuenta de que hubo vivencias particulares que quizás para una persona más joven hoy pueden resultar extrañas, como la idea de la delincuencia. Es decir, durante mucho tiempo el vestirse de un sexo que no era el sexo biológico, y lo digo en los términos que se utilizaban en ese momento, era condición de un delito y podía ser una persona llevada a la cárcel por esto. Pero también hasta la llegada de la democracia en la Argentina, donde estaban los edictos famosos policiales, cualquier bar LGBT o cualquier disco LGBT, podía ser en cualquier momento, si no se le pagaba a la policía de turno, podían intervenir y podían llevarse por una noche, por 2 noches a esas personas. Pero también tenemos que pensar en la noción de pecado, que digo que la religión impone y que más allá de que hoy hay facciones de la religión que son distintas, como algunos grupos protestantes, me parece que en términos generales todavía tenemos una interpretación muy negativa sobre la diversidad sexual que llevó al ocultamiento, a las amenazas en el infierno, a los tratamientos de reversión que todavía hoy en grupos evangélicos los podemos ver habitualmente y esto aparece mucho en Estados Unidos. Pero además hay una noción de pecado que se integra en la vida cotidiana, es decir, ese pecado que va más allá de una norma religiosa, sino que se va integrando como lo peligroso, como lo indebido. Y a tal punto llega esto que aparece la noción de vicio. La noción de vicio que llamativamente surge con grupos socialistas, donde muchas veces se pensó que la homosexualidad podía ser una desviación burguesa, y esto llevó al escarnio, a la vergüenza, a sacarlos de lugares en muchos países donde justamente esto en un principio no había sido visto de tal manera, pero que terminó siendo asociado a una visión negativa. También tenemos la patología mental. Piensen ustedes que durante mucho tiempo, hasta hace muy poco tiempo, y ahora vamos a ver que digo, en 1990 la OMS saca la homosexualidad de las patologías, pero recién en el 2022 la CIE-11 deja de considerar un trastorno mental al perdón, al transgénero. Y todo esto lo que llevó es a considerar a estas deseos, estas orientaciones, estas identidades como enfermedades y por lo tanto a que tenían que ser curables, ya sea con psicoterapias, con terapias hormonales, con electroshock, con cirugías cerebrales. Han hecho cosas espantosas con la gente. Y creo que todo esto, más allá de que le haya tocado al conjunto, a veces se hacían de maneras no tan habituales, pero de alguna manera estaban en el conjunto de las representaciones sociales generales. Y todavía hoy, en algunos países musulmanes particularmente, y algunos de Latinoamérica, se asocia con la cárcel, con la pena de muerte. Es decir, todavía tenemos una sociedad que no tiene una idea tan clara acerca de lo que significa esto. Y en este punto nosotros decidimos trabajar con la idea de los contextos, de las personas. ¿Por qué? Porque en alguna medida van tramando cómo el sujeto se representa, se ve, tanto a nivel del pasado, el presente o el futuro.
Y en este punto los contextos tenemos las familias ya no como mi mamá, mi papá, sino como ese conjunto en el cual contárselo a la familia podía ser algo vergonzante, podía ser condición de ser echado, que esto aparece muchísimo en la población trans. Son echadas muchas mujeres trans muy tempranamente, tienen que venirse a las grandes ciudades y refugiarse y vivir como pueden. Pero también lo hemos visto en personas, en mujeres lesbianas, digo, en el maltrato permanente en tratar de transformar al otro, en la idea de compañeros y amigos ante los cuales había que ocultar o que si esta condición se veía, entonces esto podía llegar a ser un peligro. Para los varones, las historias de varones homosexuales aparecen el colegio, el servicio militar como una continuidad de malos tratos, de esto que hoy podemos llamar el bullying, pero que en ese momento no era visto de la misma manera y que parecía normal que se los puedan cargar, burlar o lo que fuese. El pase de la dictadura a la democracia, que más o menos lo contamos, los servicios sanitarios y psicoterapéuticos, que después vamos a ver cómo la psicoterapia se divide en los psicólogos y los servicios, es decir, cuando no hay una idea de que es esperable que el otro pueda elegir lo que quiera elegir, entonces había una idea de rehabilitación. En escenarios, en contextos más de la adultez, el trabajo aparece como un condicionamiento, especialmente en mujeres, en docentes, donde tenían que ocultar permanentemente su identidad. Los espacios públicos como espacios de violencia, y esto todavía lo seguimos viendo en investigaciones tanto americanas como de países europeos, donde siguen siendo el principal espacio de la violencia física hacia grupos LGTB y por más está decir la violencia de países cercanos como Brasil, donde los travesticidios han sido tan frecuentes. Las marchas del orgullo y los espacios de militancia son estos otros espacios presentes que hoy están recuperando una posibilidad de orgullo, y creo que la palabra orgullo es la que mejor se antepone a la vergüenza, y por eso es tan importante que estos lugares sigan siendo lugares de identidad. Y sabemos que muchas personas mayores a veces le temen o le temieron en un primer momento a involucrarse en estos lugares porque sentían todavía el temor, la vergüenza a poder estar. De a poco cada vez hay más gente mayor que está transitando estos lugares. Las leyes en Argentina fueron un cambio, un bálsamo, pero también fueron un lugar en donde nosotros interpelamos con otra investigación que vamos a contar cuáles fueron las sensaciones, cuáles fueron ciertos niveles de incredulidad o de seguridad que aportaron. Y como decíamos recién, las residencias, los cuidadores, como espacios en donde muchas veces aparece el peligro de ser nuevamente deschavado, como decimos a veces, el peligro de la vergüenza que puede presentarse. Y acá algunas frases. Eh, Me crié en una familia muy homofóbica donde lo normal es que a las mujeres les gusten los hombres y a los hombres les gusten las mujeres. Además me eduqué en la primaria en un colegio católico. Después empecé la secundaria en un colegio industrial del Estado, donde ser puto era lo peor que podía existir. Lo peor que podía existir. Un recuerdo saliendo de una disco gay en donde decidieron darse un beso y unas personas en la calle deciden insultarlos y después terminar a los golpes. O esta mujer, la vivencia personal mía como docente, que trabajé bajo el silencio. Eso me frustró como persona, lo tuve que llevar a mi terapia porque no podía ser feliz como yo quería, porque era discriminada totalmente. Digo, me parece que las viñetas reflejan mucho más de lo que uno puede contar. También están los personajes. Los personajes son esas personas que tienen nombre y apellido. Esa mamá, ese papá que pudo habernos ayudado, que pudo habernos echado. Digo, y en este sentido, la madre, el padre, los hermanos aparecen con figuras muchas veces disciplinarias en las cuales había como una violencia que a veces podía ser una violencia física, una violencia en los gritos, o también a veces podía ser el intentar llevarlos a box para que se hagan varones, o intentar llevarlos al médico para ver si podían cambiar. Es decir, esa idea de personajes que pareciera que se oponen a algo que el sujeto es y donde justamente se traman relaciones de ocultamiento.
los compañeros, el compañero, compañera, en la cual, como vamos a ver después, hay algo que se dice y hay algo que se oculta. Pero también aparece algo muy interesante en otra investigación que realizamos, que son los personajes en los medios. Aquellos personajes famosos, en nuestro caso el de Sandra Mianovich u otros, en donde aparecen personas que fueron relevantes, valientes, que pudieron ir a los medios y pudieron ser respetadas, pero también personajes en los cuales muchas veces si no actuaban de una manera que parecía la adecuada, podía generar una vergüenza enorme. Y también reivindicando a los psicólogos, no porque sea mi profesión, sino porque la gente lo decía, cuando los psicólogos salían quizás de este rol más disciplinario, lo que apareció en la mayoría, por lo menos en Argentina, donde la gente utiliza mucho de esta profesión, es el único lugar donde podía hablar sinceramente lo que me pasaba. En los contextos más presentes, los que tuvieron tener hijos, aparece la sensación de cuidado, cuidado de poder decírselo, de tener una pareja y porque hasta que no sea una pareja oficial parece que no lo pueden decir, o una señora que decía, me cuidé tanto decírselo a mis sobrinos y cuando se los pude decir, mis sobrinos me dijeron, pero si todos ya lo sabíamos. Y obviamente en los grupos LGBT siempre tenemos que pensar la red de amigos como una de esas redes fundamentales que construyen una sociabilidad en el ocultamiento, una sociabilidad en donde se puede reemplazar muchas veces las familias cuando las familias dejan de estar presentes, con lo cual la fortaleza de estas amistades es muy fuerte y tiene un rol preponderante en muchos de las vivencias de estas personas. Fue así, la peor respuesta fue de parte de mi vieja. Durante un año, cuando iba a Buenos Aires, iba a la casa de unas amigas porque mi vieja me dijo que no fueran más a mi casa. Otra lo hablé con una amiga que es como una hermana de la vida y ahí empecé a blanquearlo. Fíjense en la palabra blanquearlo, ¿no? Lo primero que me dijo fue algo tan ofensivo como que yo no me podía sentar a la mesa de mis hijos, con sus hijos, perdón. Y quizás de una manera más positiva, a mí lo que me vino fue Sandra y Celeste, dos personajes que en Argentina, Sandra Mianovich y Celeste Carballo, que fueron pareja, que en ese afiche decían mujer contra mujer, eh, vieron ahí una actitud, como decíamos antes, de valentía, de fortaleza, y donde esta mujer lo que puede decir, eso fue muy sanador. Todo esto nos trae a cuenta de una condición de riesgo que es en lo que Meyer denominó el modelo de estrés de las minorías. Las minorías sexuales y de género sufren por todas estas cuestiones que venimos mencionando, un estrés crónico, producto de esta fuerte estigmatización y de todo lo que esto genera, como estar pendiente de los riesgos permanentes que pueden suceder. En principio es externo porque en realidad se encuentran con esta vergüenza, con esta parte de uno mismo que hay que esconder, pero muchas veces después termina internalizándose como una homofobia o una transfobia internalizada. Es decir, ¿qué significa esto? Me acuerdo de una entrevista donde una mujer me decía, bueno, hay algo raro en mí, hay algo distinto en mí, y en este punto, si los contextos no se modifican, lo más probable es que las personas no terminan de reconocer qué es lo que les pasa y de valorar y de aceptar lo que les pasa. Entonces, este modelo lo que genera es una estigmatización percibida quizás a veces mayor de la que puede resultar, la percepción de que van a ser rechazados y esto lleva muchas veces a un aislamiento muy notorio, a una incapacidad de afrontar situaciones o a un ocultamiento que es lo que venimos nombrando repetidas veces. Los efectos patológicos es que la depresión y la ansiedad van a aparecer muchísimo más fuertemente que en las personas heterosexuales o con una identidad de género normativa. Especialmente en las personas transgéneros, el nivel de depresión y ansiedad es altísimo, 3,5 veces más que en las personas heteronormativas, 2,6 veces más en varones homosexuales que en varones heterosexuales, 1,6 veces más en mujeres homosexuales que en mujeres heterosexuales.
más niveles de pensamientos y conductas suicidas, y esto se manifiesta también más notoriamente en la población trans, que es la que más sufre el rechazo social permanente, justamente porque pueden mostrar lo que son, y en este sentido son los que permanentemente reciben esta violencia. Muchas veces se retrasan los estudios preventivos porque ir a un médico puede ser encontrarse con alguien que intente disciplinar, o al menos uno piensa que puede disciplinar, y mucho más con todo lo que fue el HIV y con toda esta asociación casi culpógena en relación al HIV y la diversidad sexual. La mayor tasa de diversidades, perdón, de discapacidades, y también el mayor consumo de cigarrillos y alcohol que la media, producto de un contexto vital muy particular. Los efectos patológicos, nuevamente la viñeta. Yo llego a mis 18 años con una úlcera de duodeno, con un principio de otra, porque la cabeza no me paraba. Horas y horas de tortura interior, de no saber qué hacer con mi vida, la fantasía de suicidio. Durante toda la adolescencia, en cualquier salida que tuviera en ese sentido, la fantasía de suicidio era inmediata, porque acababa de cometer un acto terrible. Era mi secreto mejor guardado. Toda mi energía estaba puesta en ocultar lo que en realidad me estaba pasando y que no se fuera a notar, y sobreviví de esa manera. Fíjense la intensidad de esta frase. Un pobre jovencito teniendo que ocultar toda una, toda un deseo, que por otro lado salía por sus poros, y que en alguna medida parece que había que sobrevivir de esta manera. Y acá en esta hermosa foto de Bosch de un hombre en el armario, hablar de salir o quedarse en el armario no parece una decisión fácil. ¿Por qué? Porque la apertura, como la definimos en nuestra investigación, es decir, como el darse cuenta de que uno tiene una identidad o una orientación distinta a la normativa, o la visibilización de la misma, aparecen como momentos claves. ¿Por qué? Porque el riesgo se aumenta notoriamente. La salida del armario en realidad no es una muy buena frase. ¿Por qué? Porque pareciera un momento. Y la verdad es que no es, esto se va dando tanto la apertura como la visibilización en distintos momentos, y a lo largo de la vida no es lineal, se redefine frente a los contextos y a los personajes en los cuales uno se encuentra, lo que lleva a que algunos investigadores chicos digan que esto es un sistema de gestión de la identidad, que se negocia a diario. ¿Por qué? Porque los contextos pueden ser amenazantes, porque los personajes pueden ser amenazantes, y como venimos hablando, esto a veces civiliza y a veces no. Hay una investigación cercana que me parece interesante para tenerla en cuenta. Cuando un contexto social se vive como amenazante, la visibilización puede ser un factor de estrés muy grande. Y lo que se ve es que cuando el contexto social no apoya o, no o discrimina, los resultados emocionales pueden ser muy negativos de visibilizarse, con lo cual hay que tener mucho cuidado de cómo se llega a esta posibilidad. Y en este punto, el otro día salió una idea del mapeo permanente que trazan las personas que justamente sienten que están en zonas de conflicto. En este punto, los contextos requieren un fuerte control de pensar a quién le cuento, a quién no le cuento, a quién le puede contar, cómo lo puede ver. Es decir, todas estas cuestiones que en personas que vivieron tales niveles de violencia llevan a que incluso el modo en que se conciban a sí mismos pueda variar. La noción de apertura de relato, durante mucho tiempo vimos personas mayores que decían ser bisexuales. ¿Por qué? Porque en alguna medida era como una forma intermedia frente a algo que podía ser más discriminado. Hoy la noción de bisexualidad es totalmente distinta. La asociamos con el sexo fluido, con elecciones mucho más ricas. Es decir, lo pensamos de otra manera, pero en ese momento era como el no animarse ni siquiera a una apertura total de lo que podía tener como deseo, y mucho menos para visibilizarlo. Acá hay relatos donde cuentan lo poco que podían decirle al otro, o lo limitado que eran estos contextos. Y acá en este sentido, lo que fuimos viendo es
las elecciones que toman las personas mayores. Por eso decimos, más acá del riesgo, de la discreción al miedo. Algunos siguen limitándose notoriamente. Encontramos grupos que no lo cuentan casi a nadie o que llegan con mucha dificultad a contarlo por miedo al daño, a la discriminación y mucho menos en contextos en los cuales podían correr riesgo de perder un trabajo o lo que fuese. Esto muchas veces los lleva a un aislamiento muy grande, incluso de sus propias familias, a los cuales no quieren contar. Hay otros que no quieren visibilizar para proteger a otros, a los hijos, a las familias, a los padres en algún momento. Y hay otros que consideran la visibilización como una lección porque no siempre uno tiene por qué contar lo que desea o la identidad que tiene, pero lo que sí tenemos que pensar es que quizás en una persona con una orientación o una identidad normativa, en realidad estas cosas son muy simples de llevar y no hay que pensar tanto. Pero hay otras personas que pudieron ir más allá del riesgo y encontramos a personas que tenían una posibilidad de contarlo muy asociada a la militancia. A esto ¿por qué? Porque activaban en un organismo LGBT o porque militaban en algún partido que se correspondía con estos ideales. Y en este sentido lo que encontramos es casi como un forzamiento a poder decirlo. ¿Por qué? Porque como dice este hombre, me di cuenta que era un rol pedagógico de lo que estaba cumpliendo. Decirlo era enseñarle a los otros, era mostrarme ante los otros de una manera positiva que esto era parte de la militancia. Pero también están los que se visibilizan porque consideran que tiene que ver con un ideal de libertad, de confianza, de sinceridad. Y como dice esta mujer, ganás confianza del otro, después libertad para ser, libertad para contar lo que te pasa, hablar de tus afectos y no tener limitado eso que querés contar a tus amigos. Ser sincera, ser yo misma. Esta frase, ser yo misma, que la escuchamos tantas veces, en realidad tiene que ver con un ideal que sostiene las dificultades de la visibilización. Y acá, con esta hermosa foto de Rosa Katana, que va a hablar en este congreso y que seguramente ahora ya está mirando, tenemos que pensar que los cambios sociales también tuvieron sus efectos. En el estudio que hicimos en el 2019 sobre cómo influenciaron las leyes, las instituciones como el INADI, que lamentablemente hoy está cerrada, han tenido efectos, pero sin embargo algunos creyeron a medias. Coincido que la ley hizo mucho, admiro a los que visibilizan, pero hay personas que sentían que nunca iban a poder visibilizarlo. Yo con mi experiencia ni loca voy a una conferencia, ni loca me expongo del miedo que me da y más en pareja del arañazo que pueda sentir de la sociedad. Sin embargo, otra mujer dice, y de hecho, por lo menos en nosotras, pasa esto que decía ese, esto de sentirse ciudadano, ciudadanas como los demás. Y eso lo produjo la ley, en el caso nuestro de matrimonio igualitario y también la identidad de género, ¿no? También tenemos hoy nuevas narrativas. De a poco están empezando ya, la cuestión LGBT no es una cuestión de jóvenes y empieza a ser reflejado esto en múltiples programas, en múltiples series que son muy importantes. ¿Por qué? Porque de alguna manera la cinematografía lo que nos expresa son realidades alternativas, realidades en las cuales me puedo expresar, y la pongo ahí a Sandra Mianovich por justamente la importancia que tuvo para toda una generación de personas mayores que pudieron aferrarse a esta imagen como una imagen potente, y seguramente la gente de otros países latinoamericanos sabrá descubrir los personajes que fueron importantes para esta generación. Para terminar, ¿hay un apaciguamiento del riesgo? Podemos decir que múltiples investigaciones lo que nos dicen es que con la edad hay una tendencia a disminuir la percepción de riesgo. Eh, Algunos dicen que es un aumento de la resiliencia, otros pensamos más en los cambios contextuales y en lo personal prefiero pensar en ambos. Algunos dicen que lo que nos mata engorda, es decir, que lo que no nos enfermó, lo que no nos llenó de estrés y de miedo y de vergüenza, quizás nos dio la capacidad de poder afrontar situaciones muy violentas. Pero también, Kwame Whitford, lo que decían es que en comparación con lo vivido en ese momento, lo actual aparece como una panacea. Entonces, esto le da la oportunidad a muchas personas mayores de poder vivir de otra manera. Pero también
el acercamiento a quizás una etapa en la vida donde si no se revelan va a ser muy difícil hacerlo en otro momento, esta frase que dice, si a vos no te aceptan como vos sos, sobre todo a esta altura de la vida, te vas. Si vos encontrás una pared en la cual no podés pasar, te vas. Yo no, ya no voy a estar pensando porque me queda poco. Acá nuevamente la idea muy existencialista, donde el cierre justamente nos da la posibilidad de animarnos a poder ser. Pero también, digo, más allá de que estas enseñanzas que nos da la vida, también tenemos que pensar que ser más grande, y especialmente la jubilación, ustedes saben que la jubilación en Estados Unidos está siendo una segunda oportunidad para personas trans para poder animarse a presentar su nueva identidad, lleva a que reduzcamos los niveles de conflictividad porque no tenemos que estar en espacios tan obligados y esto genera que los espacios amenazantes se reduzcan. Sin embargo, cuando las personas tienen que ir a residencias o, como decíamos antes, ámbitos sanitarios o cuidadores, nuevamente la percepción de riesgo aumenta y lo que vemos, lamentablemente en el mundo, es que la gente está incluso retornando a identidades, orientaciones más normativas justamente para poder adecuarse a estos riesgosos espacios que son las residencias para personas mayores en personas LGBT. Y ahora sí, la diversidad sexual en la vejez, la gerontología y los gerontólogos, creo que nuestra opción ética siempre fue ampliar las opciones de vida y los relatos de cada uno, y creo que esto implica un objetivo clave: saber más, que haya más prácticas inclusivas frente a una población que está doblemente invisibilizada. John Blando decía que era la más invisible de una invisible minoría. Así que espero que en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo, particularmente en Argentina, esto sea un aliento para transformar, y los dejo con esta bellísima foto. Muchísimas gracias. Hermosa, realmente hermosa la foto. Gracias, Ricardo, por esta reflexión. Gracias por, si yo tuviese que decirte cuáles son las palabras, pude ir mirando mientras tanto en YouTube qué era lo que iba resonando, ¿no? En quienes nos están acompañando. Y las palabras son sensibilización. Creo que es una palabra que aparece reiteradamente, y aparece la palabra de aparecer, aparecieron varias, ¿eh? No aparecieron preguntas, pero sí aparecieron varias reflexiones. Decirte que nos están escuchando desde Uruguay, desde Perú, desde Colombia, desde distintas provincias de la Argentina, que quienes te conocen te mandan como siempre. Yo les cuento, si alguno de ustedes no lo conoce, que Ricardo tiene un club de fans no solamente en Argentina, sí, sino en toda Latinoamérica. Así que bueno, todos los que te conocen te mandan, sobre todo, es más, ¿no? Uno podría plantear esta dualidad, porque si hay otro tema que aparece es, eh, o sea, que sería una de mis preguntas también, ¿no? ¿Qué está pasando en este momento con los discursos de odio? Contradictoriamente, frente a esa cantidad de discursos de odio, lo que recibiste en el chat de YouTube fue mucho amor, ¿eh? Mucho amor, Bueno. mucho cariño. Así que bueno, lo que estaba pensando en relación con lo que vos estabas disertando, ¿no? Esta cuestión de los riesgos, y vos lo trajiste y fue algo que justamente, si ustedes saben que aquí en Argentina nosotros el 28 de octubre tenemos una celebración muy importante que es la de el Día del Orgullo Gay. Y vos empezaste hablando de vergüenza, ¿no? Y en algún momento mencionaste lo del orgullo. Y nosotros aquí en nuestro país, que tenemos un gran avance de los discursos de odio y los discursos antiderechos, justamente las redes se inundó bastante de esta idea de discursos que atentan no solamente contra los derechos, sino que además ponen en cuestión por qué el orgullo. Entonces, ¿nos podrías compartir alguna reflexión? ¿Por qué el orgullo? ¿No?
¿Por qué? Dicen, bueno, pero ¿por qué se tienen? Es más, un tuit de un político muy destacado en este momento dice, bueno, yo también podría sentirme orgulloso de ser parte del club del Torino. No sé si lo leíste ese tuit tan desafortunado, ¿no? Bueno, afortunadamente no lo leíste. Pero bueno, ¿por qué el orgullo? Bueno, trato de no ir a la cloaca de esa red social. No, pero digo, ¿por qué el orgullo? Vos sabés que el orgullo no aparece con el mundo LGBT, aparece con los negros, cuando tienen Ujú, que salir y hacer el orgullo frente a tanto escarnio, frente a tanta vergüenza, tratar de mostrar la diferencia. Yo hace mucho tiempo digo que tendríamos que tener una marcha del orgullo de ser mayor, pero ¿por qué? Porque la validación del orgullo tiene que ver justamente con la idea de aquellos que fueron avergonzados, de aquellos que fueron negados. Creo que esta es la idea fundamental del orgullo, es tratar de revertir esta noción para poder sentir el valor de una identidad tan malograda como fue particularmente la de las diversidades sexuales. Entonces creo que en este momento tenemos que ponernos fuertemente porque tuvimos logros que fueron trascendentes. Particularmente digo, hablo de la Argentina, pero también podemos hablar de Uruguay, también podemos hablar de Colombia, también podemos, digo, de muchos lugares, México, que están en esta línea, y disculpen si me olvido de algún, Chile mismo, que fue avanzando notoriamente con todo esto. Creo que no podemos volver atrás, digo, que son logros que hacen a la calidad de vida de gente que de otra manera, digo, esto no tienen ni siquiera que ver con condiciones tan complejas como pueden ser las más económicas, sino que tienen que ver básicamente con el respeto a a la libertad de cada uno de poder elegir quién quiere ser y cómo ser. Ujú. Entonces, creo que en este sentido, cuando uno escucha este dolor, sinceramente les cuento que cuando pensé cómo abrir esta charla, pensé si contar tanto dolor tenía sentido. Y después, bueno, lo analicé mucho porque intento ser más positivo en general en mis charlas y trato de mostrar lo importante de tener una visión positiva, de no caer siempre en algo que quizás parece como imposible de modificar. Y creo que justamente acá el dolor lo que nos lleva es a darnos cuenta de cuán importante es poder modificar todas estas cuestiones. El dolor tiene un peso político acá. ujú, Digo, entender que hay gente al lado nuestro que está mapeando la realidad y ujú. viendo si la realidad, si puede o no decirlo, si puede o no contarlo, si lo van a discriminar, si lo van a echar de un trabajo. La verdad que las historias que nos contaron en todos los sentidos fueron tremendas. Y digo, mucha gente obviamente cuenta el presente como algo muchísimo más positivo que lo que pasó a lo largo de su vida. Por eso es que tenemos que defender tanto lo conseguido y creo que además la Argentina fue un ejemplo de una conjunción de partidos políticos que votaron por el matrimonio igualitario, por la identidad de género. Creo que en este sentido tenemos que estar orgullosos de todo esto. Ujú. Y bueno, ahí la veo a Camila, que justamente estábamos intercambiando. Me dice, me encantaría poder hacerle alguna pregunta, algún comentario a Ricardo. Y antes de darle la palabra a Camila, te dejo, después del comentario de Camila, si nos llegan a quedar unos minutitos, yo me quedé o sea, reflexionando sobre el concepto que vos usaste del estrés de las minorías, ¿no? Y yo pensaba cómo sumado ese estrés de las minorías, en realidad se suma el estrés de ser viejo. ¿No? ¿Qué nos está pasando con todo el viejismo? Entonces, ¿cómo sumamos este otro concepto que es la interseccionalidad? ¿No? ¿Cómo se van sumando? Así que después de escucharla a Camila, si nos quedan unos minutitos y si volvés sobre esa idea del estrés aumentado, ¿no? El estrés de la diversidad de género y el estrés del envejecimiento. Camila, ahí la presentamos, Camila Gramajo, ideóloga de estas jornadas, la magíster. Camila, gracias por acompañarnos. La palabra es tuya. Ricardo, un poquito, Camila, ¿eh? Después Sí, seguimos sí, charlando sí, con Ricardo en otro momento. un minuto. Bueno, no, que justo trajiste un tema que un poco no está bastante ligado con la investigación que estoy llevando yo adelante, que en realidad tiene que ver con la salida del closet en la mediana edad y la vejez. Hasta ahora
las entrevistas que me he encontrado que tienen que ver con personas que tuvieron una pareja heterosexual y en la mediana edad hubo un turning point, un punto de inflexión, algo que les hizo cuestionarse esa relación heterosexual y cuestionar toda su identidad hasta ese momento. Me resultaba interesante en esto que vos contabas, como esas trayectorias de desigualdad, de discriminación y demás de las personas que vivieron en esa identidad LGTB, oculta o no, pero que pues la llevaron a lo largo de su vida como ese estigma, la diferencia que encuentro frente a estas personas que hoy por hoy encuentran en la salida del closet un momento de liberación, ¿no? Como que esta idea de plenitud, de felicidad, de por suerte salir de cierta oscuridad que estaba durante su etapa, digamos, dentro de la heterosexualidad. Y que encuentran, por el contrario, esto, un momento de felicidad, de planificar cosas, de verse felices. La palabra plenitud salió muchísimo en las entrevistas, ¿no? Como encontraron en ese momento una liberación a mucho tiempo en el que sí sentían vergüenza, culpa, desconocimiento de los que le pasaba. Y algo que también surge y que me parece interesante traer es que esa salida del closet tardía, digamos, respondía mucho a los mandatos sociales del momento. Estoy hablando de la década de los 70, de la década de los 80, estamos hablando de la dictadura, del regreso a la democracia, del VIH-Sida, de los edictos policiales, ¿no? Y del mandato de la familia, pienso clase obrera, clase media, conurbano, ¿no? Ese mandato de la familia, el hijo, el auto, el trabajo, cómo ese mandato caló tan profundo que ocultó esos otros deseos o los sepultó durante determinado tiempo, hasta que en un momento hay una ebullición de esos sentires Mm. al verse reflejado en un otro, ¿no? Totalmente. Eh, entonces, bueno, quería comentarte porque justo tenía mucho que ver. No, Y la importancia de los hijos, de la aceptación de los hijos. Eso es como algo que surge también. Si mis hijos me aceptan, no me importa el resto, ¿no? Es como esa aceptación. sí, yo acuerdo totalmente con vos. Creo que la posibilidad de haber estado una vida oculta, oculta a medias a veces, porque era como, yo tengo un paciente que a los 80 y pico se libera y viene justamente a terapia para eso y bueno, fue muy positivo te digo, tuvo toda una vida oculta, ¿no? Oculta y con una pareja con la cual amó muchísimo y cuando fallece la esposa se anima a salir del closet y lo va haciendo progresivamente. Creo que muchas veces la pareja es un factor fundamental para poder animarse. El amor, el deseo, el acompañamiento, el apoyo es un factor extraordinario siempre y en un contexto distinto. Y obviamente el tema de los hijos aparece como un factor de temor, de preocupación, de qué van a decir los hijos, qué no van a decir. Y creo que frente a toda esta, digo, cuando se encuentran con que del lado de los hijos hay una aceptación, un apoyo, en el caso de mi paciente, cuando se enteró que los nietos que sabían y que lo llaman para felicitarlo, bueno, fue como una fiesta, ¿no? Pero sabemos que no siempre es así y que muchas veces, especialmente las madres, tienen que soportar situaciones muy violentas por parte de sus hijos, ¿no? De control, de que lo sabemos acá, pero afuera que no se vea. Y obviamente, esto tiene una resonancia distinta en las pequeñas ciudades que en las grandes ciudades. Siempre tenemos que ver cuántos niveles de contextos tenemos. Desde los macro contextos a los micro contextos, en realidad lo que vamos viendo es cómo esto tiene una resonancia particular en uno. Por eso es que bueno, siempre tenemos que pensar que hay algo donde el sujeto en algún momento no soporta más algo, donde apareció otra persona, digo, siguiendo tu caso, donde se dio otra situación social y donde algo se volvió posible. ¿Eh? Pero hay alguna gente que todavía sigue estando en un ocultamiento reservado a muy poca gente o algunos pocos amigos. Y para retomar el tema de Gladys, creo que es muy cierto esto que vos decís, porque así como estaba esta persona que decía, bueno, está
digo, si no lo ahora, ¿cuándo? Y de hecho, lo que dicen algunos investigadores de San Francisco, lugar muy particular para la diversidad sexual, es que las personas LGBT tienen mayores recursos para afrontar el paso por la vejez. ¿Por qué? Porque en alguna medida lo que dicen es que fue tan fuerte lo que vivieron, la discriminación que vivieron, que la vejez no aparece como algo tan grave. Sin embargo, también lo que tenemos que decir es que al interior de los grupos LGBT también hay una fuerte discriminación por la edad, y especialmente a nivel sexual. Y esto es algo que lamentablemente los grupos reproducen las violencias. En este momento, por ejemplo, dentro de los grupos gay hay una violencia frente a lo que se llama la plumafobia, es decir, aquellos que pueden ser más amanerados, más femeninos. Es decir, todas estas cuestiones, digo, pero frente a la vejez hay una fuertísima discriminación, especialmente en los grupos de varones, menos en los grupos de mujeres. Pero bueno, creo que estos son cuestiones de las sociedades que reproducen las violencias y que justamente, como decía hoy el vicerrector, la función de la academia es denunciarlas, transformarlas y especialmente los gerontólogos. Yo confío mucho en que la escucha, la atención, el intercambio con cualquier profesional técnico de la gerontología tiene que ser un intercambio positivo donde la persona pueda sentir que se realiza en ese gesto, en esa escucha, en esa transformación que puede dar el otro. Así que confío mucho en que estas jornadas van a ser un factor de cambio en toda Latinoamérica. Vos sabés, Ricardo, que justamente esto que estás diciendo, creo que en alguna medida responde a la pregunta que nos dejó Sol Cáceres en YouTube. Sol dice, ¿qué acciones cree, Ricardo, serían importantes que realicen los profesionales? Yo creo, Sol, que Ricardo te acaba de comentar, ¿no? Esta importancia de la escucha, no solamente de los psicólogos, sino de todos los gerontólogos, cómo los gerontólogos revisamos nuestras propias representaciones respecto del las personas mayores, del envejecimiento y respecto del género, ¿no? En este caso en particular. No sé si querés, nos quedan 3 minutos, no sé si querés decir algo más para cerrarlo este espacio que fue todo tuyo y que nosotros te agradecemos. Antes de darle paso a la siguiente actividad. Ricardo. Hay algo muy simple que me dijeron una vez en un focus group con mujeres, cuando yo le decía, bueno, ¿pero qué tendrían que hacer los profesionales? Para, respondiendo a Sol, eh, simplemente que nos pregunten qué nos gusta. Digo, cuando vamos al ginecólogo, si somos heterosexuales o homosexuales, digo que nos pregunten, que esto esté como una pregunta que podamos naturalizar. Quizás la otra persona no pueda decirlo, que podamos hablar en cualquier cuestión si, digo, no dar por sentado de que el otro es heterosexual. Esta es la premisa inicial para todos nosotros. Desde ahí nosotros probablemente generemos un cambio, quizás no en el momento, pero quizás al rato. Muchos saben que yo vengo del tema de la sexualidad, otro tema que tampoco preguntamos, incluso en la gente heterosexual. A veces abrir la pregunta y abrir la pregunta sabiendo que está bueno que le pasen estas cosas, me parece que es una invitación muy interesante. Así que les agradezco yo tener este honor. Ricardo, ¿Mm? sí, fue realmente espero que para quienes te escucharon, como siempre lo es para mí y sobre todo hoy en particular, agradecerle a Camila por haber compartido su reflexión y haberte dado la posibilidad de pensar sobre justamente esta salida del closet, esta posibilidad de elaborar la vergüenza que vos tanto trajiste y decirte, bueno, aquí nos están comentando también en el chat interno, todo el mundo te felicita, estamos muy contentos con tu reflexión, por todo lo que nos dejas, no solamente lo que planteaste, sino lo que nos dejas pensando, ¿no? Esta idea de preguntar, de no dar por hecho, de escuchar, no solamente de no dar por hecho la heterosexualidad, sino también reconocer que las personas mayores siguen siendo personas sexuadas, ¿no? Esto que tanto nos cuesta a veces a los gerontólogos. Ricardo, muchísimas gracias. Lo despedimos a Ricardo y les decimos para todos los que nos están mirando que esta conferencia queda grabada en el canal de la UDUAL y entonces tiene un plus, porque quienes lo escuchamos lo podemos volver a escuchar y quienes no tuvieron la oportunidad de escucharlo,
pueden hacerlo luego cuando tengan un tiempo disponible. Ricardo, muchísimas gracias. Decirles a todos que a continuación vamos a tener 2 mesas que van a hablar sobre las representaciones en la vejez y que entonces les pedimos que consulten su cronograma, que en el cronograma el que les enviamos por mail está la mesa A, va a ser a través del canal de la UDUAL, y la mesa B a través del canal de el posgrado de la UNDAP. Ricardo, muchísimas gracias. Continuamos entonces con las jornadas. Chau, hasta luego.